A veces no logramos pensar qué es lo peor que puede hacer el ser humano. Podríamos inmediatamente pensar en los mandamientos cuando dice no matarás. Y algunos, se jactan por decir, yo no he matado. Otros se jactan diciendo que no han robado. Otros dicen que tampoco mienten. Hay una corriente que no es bíblica, que habla de que el hombre ya no peca, porque ya tiene todo lo necesario para no ofender a Dios. Y es que toman los versículos fuera de contexto y eso qué daño hace. Por supuesto que somos pecadores, porque si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Todos pecamos. Pero ¿cuál sería el pecado más grave? Ustedes saben que los 10 mandamientos están divididos en 2 partes. Los primeros 5 mandamientos están relacionados con Dios, con lo que Dios demanda de nosotros para con Él. Y los otros 5 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Así es que los primeros 5 en relación con Dios y los otros 5 en relación a nuestro prójimo. Y claramente vemos que romper cualquiera de estos mandamientos pues es infringir la ley de Dios, y por supuesto que estamos en pecado. Por eso el Señor dice en su palabra que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos es el cumplimiento de la ley. Amar a Dios y a nuestro prójimo como a uno mismo. Pero el peor pecado es rechazar a Cristo Jesús. Este es el peor de todos los pecados. Rechazar, despreciar, menospreciar, burlarse de la obra de salvación que hizo nuestro Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el peor de todos los pecados. Y mire que la mayoría de las personas que viven en este mundo, desgraciadamente, rechazan a Jesús. Abrazan religiones, abrazan creencias, abrazan tradiciones, abrazan costumbres, abrazan por herencia lo que dicen recibir de sus padres o de sus abuelos, pero no tienen en su corazón a Cristo Jesús. La Biblia es muy clara y dice que el Señor Jesús es autor y consumador de la fe. Esto, hermanos, es de Dios. La fe es de Dios. Y somos salvos por gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces la fe no es nuestra. La fe es de Dios porque Él es el autor. Y los que rechazan a Jesús, los que rechazan la obra de salvación de Cristo Jesús, tendrán que pagar ahora y después las consecuencias de ese rechazo de Jesús. El pasaje que acabamos de leer precisamente habla de este rechazo abierto por parte de los enemigos de Cristo. Enemigos que están hoy disfrazados de doctrinas heréticas. Son doctrinas que hablan herejías, pero finalmente doctrinas de hombres que rechazan la divinidad de Cristo, que rechazan la obra de Cristo Jesús y por eso abiertamente abrazan cualquier otro tipo de creencia, sea la que usted me diga. Así es que en este pasaje vamos a meditar en esta hostilidad que tienen aquellos judíos, algunos judíos que eran principalmente la clase en el poder, porque los más humildes judíos, ellos estaban con duda, pero creían que lo que hacía Jesús
era porque venía de Dios, mientras que los enemigos de Jesús abiertamente le decían que él lo que hacía era por obra de los demonios. Leímos a partir del versículo 22, pero mire lo que dice el versículo 19 y 21, un poquito antes. Dice así la palabra de Dios. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Dice aquí que había disensión por parte de los enemigos del Señor, porque no creían que Él era el Cristo. Y entonces lo confrontan, pero no de una manera positiva o correcta. Cuando enfrentan al Señor es para hacerle caer y poderle acusar. Y la clase, decía yo, que más rechaza al Señor, precisamente eran estos líderes, estos gobernantes, podríamos decir los poderosos, los que de alguna manera ya han logrado el éxito en su vida. Son los que menos están dispuestos para que Jesús venga y perturbe su mundo o su manera de vivir. Imagínense una persona que en su vida ha alcanzado ese éxito que él considera como éxito. Ya parece que van a permitir que Jesús venga e interrumpa su manera de vida cómoda que tienen. ¿Qué le puede faltar a alguien que tiene para comprar un coche de $1,000,000 o que vive en una mansión que rebasan los 5 o más millones? Hay cifras que están fuera de nuestra idea de lo que cuestan las mansiones. ¿Cómo pueden estos ricos, estos que ya han alcanzado el éxito en su vida, cómo pueden ellos permitir voltear su cabeza y mirar a Jesucristo para que Jesucristo cambie su manera cómoda de vivir en su mundo? Bueno, pues vamos entonces a leer los versículos que acabamos de seleccionar. Versículo 22 al 24, dice la palabra de Dios así. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Esta fiesta de la dedicación en Jerusalén era una fiesta muy especial. Estaba en invierno. Esta fiesta se conoce como el Festival de la Hanukkah. Esta Hanukkah es una festividad que tiene que ver con prender luces y conmemorar en esa fiesta el triunfo de un personaje que se llamó Judas Macabeo. Era judío y él actuó en contra de un gobernante sirio que se llamaba Antíoco Epífanes. Esto ocurre 160 años antes de Cristo. Y Antíoco Epífanes, que era sirio, había tratado de imponer la filosofía y la religión griega a los judíos. Pero fue un fracaso porque él ataca Jerusalén, él saquea el templo del Señor, y cuando sucede esto, Dios hace uso de Judas Macabeo y sus hermanos para poder reunir un ejército y liberaron a la nación. Limpiaron el templo y volvieron a dedicar el altar como Dios había ordenado que se hicieran las cosas. Por eso se llama la fiesta de la dedicación, porque a través de este triunfo de Judas Macabeo con sus hermanos y un ejército que armaron, se fueron en contra de este gobernador sirio y el Señor les dio la victoria. Y
la forma en la que lo celebraron era prendiendo lámparas y llenos de alegría conmemoraron precisamente la consagración, digamos, o rededicación del altar para lo que Dios lo había destinado. Así es que este sirio, este gobernante que hizo destrozos en Jerusalén, bueno, pues el Señor, a través de este pequeño ejército comandado, como les dije, por Judas Macabeo, el Señor quitó esto y volvieron a dedicar el templo y el tabernáculo, el altar, para lo que era correcto dedicarlo para Dios. Así es que este es el sentido de lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Y le rodearon, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. El Señor andaba todo este tiempo en Jerusalén porque se celebraban estas fiestas en dedicación al templo de Dios. Imagínense, hermanos, para el pueblo hebreo el templo dedicaba la misma presencia de Dios, y este tremendo gobernante hizo que sacrificaran cerdos en el altar del templo. Imagínense esta herejía, esta blasfemia. Entonces, era época de invierno, estaba la fiesta de la rededicación del altar, y esta fiesta era muy celebrada hasta nuestras fechas. Todavía los judíos ortodoxos siguen celebrando esta fiesta. Bien, hermanos, el versículo 24 nos habla de este rechazo y de este trato hostil que recibía el Señor por parte de estos judíos de la clase alta. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ellos no estaban haciendo una pregunta de manera inocente. Lo que ellos pretendían era forzar que el Señor Jesús dijera algo para poderlo usar en su contra. Cualquier cosa que Jesús pudiera decir, ellos lo utilizarían para ir en contra del Señor Jesús, unos verdaderos enemigos del Señor. Y Jesús sabía el corazón de ellos. Y por supuesto que les responde de la manera que ya lo leímos, diciendo: yo os lo he dicho. Versículo 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Hermanos, es importante recalcar siempre que estemos leyendo los 4 evangelios, es el testimonio del paso de Dios en la tierra en la persona de Jesús. Y Jesús cumplió su ministerio en esos 3 años y medio, y Jesús recibió el rechazo de todo su pueblo. Y estas autoridades, esta clase alta pensante, quería llevar a Jesús para matarlo. Ellos, en la palabra de Dios, nos dicen que era el propósito de ellos, buscar la manera de matarlo. De hecho, el pasaje que acabamos de leer dice que tomaron las piedras para matar al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: pero vosotros no creéis, versículo 26, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Bueno, antes quería hacer el comentario cuando el Señor Jesús habla de su Padre. Él necesariamente tiene que hacer referencia del Padre, porque Dios es uno en 3, y el Padre tenía que quedar sin pecado cuando el Dios Hijo cargara el pecado, pues, de muchos, porque la mayoría sigue rechazando la obra de Jesucristo. Y ese es el sentido del mensaje. Los que rechazan a Jesús, nos da mucha tristeza ver cómo el mundo está perdido en sus pecados, en su desobediencia, en sus
banalidades, en sus éxitos, en su riqueza, que no se llena jamás. Y estos enemigos del Señor rechazan completamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no es de extrañarse esta pregunta de sus opositores: ¿y tú quién eres? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En nombre de quién haces? Y el Señor Jesús les dice con toda claridad: las cosas que hago en nombre de mi Padre, porque tenía que dar testimonio que Él viene del cielo, que no se trata de cualquier hombre común y corriente. Estas obras son las que dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Fíjese que dice: no les daré vida eterna en el futuro, les doy en el presente vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, hay doctrinas que son heréticas, que niegan la divinidad de Cristo y lo ponen siempre en un segundo plano. Es Jehová y después es el Hijo. Y no les interesa más que esa línea, porque se apoyan en versículos que están en los evangelios. Y decía yo que los evangelios dan testimonio del paso de Dios en la tierra en la persona de Cristo, y Cristo tuvo que usar un lenguaje humano para poderse dar a conocer durante su ministerio. En estos 3 años y medio, inmediatamente salieron enemigos, a pesar de estar viendo las cosas portentosas que hacía el Señor. El Señor se los dijo, pero su corazón no estaba preparado para ver lo que Él hacía, y que eso no venía del poder de cualquier hombre común y corriente, sino que viene del mismo poder de Dios. Pero hace una distinción muy importante entre aquellos que somos las ovejas del Señor, que Él nos cuida, nos pastorea, y escuchamos su voz y obedecemos su voz. A los otros, en la palabra de Dios, los considera como ladrones, como bandidos, como asalariados, que vienen a robar, que vienen a matar, que vienen a destruir. Esto es lo que dice el 10:10. Vamos a regresarnos. Dice el 10:10 así. Bueno, desde el 9, dice 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero los que escuchamos la voz de nuestro pastor somos sus ovejas, los que conocemos la voz de nuestro Dios, los que no vamos tras lo que nos dice el hombre, vamos tras lo que nos dice Cristo, y solamente Cristo, porque Él es el único que nos da la vida eterna, nadie más. Por eso yo lo digo cada vez que estoy en un velorio: nadie, absolutamente nadie dio su sangre por usted, ninguna virgen, ningún santo, sino solamente Jesucristo, porque es a través del sacrificio de Cristo que las ovejas estamos agradecidos. Sus ovejas estamos de su mano, sus ovejas nos gozamos en su palabra, a pesar de que muchos han muerto por su fe, otros pierden sus trabajos, otros son puestos en ridículo, otros son salvajemente torturados, pero nunca perdemos la relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice aquí el Señor Jesús: mi Padre me las dio, y Él es mayor que todos. En ese lenguaje humano
donde el Dios invisible que caminó en esta tierra en la persona de Cristo Jesús, que es Dios hombre, da testimonio de que Él viene del cielo, que Él procede del Padre. Es un lenguaje humano que el Señor usa en esos 4 evangelios, pero no para ser tomados fuera de contexto para justificar lo que yo creo o lo que me han dicho. Cristo es la vida eterna y solamente sus ovejas tenemos la capacidad para escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús, y poderle obedecer. Y esto nos hace, hermanos, responsables de las cosas que hacemos. Las demás personas, al no tener límites en su vida, buscan el éxito o la riqueza a costa de lo que sea, pasar por encima de quien sea, violar cualquier cosa que no les importa, sino lograr sus propósitos, pero lejos de la voz de Dios, y lejos de saber lo que es oír la voz de Dios para obedecerlo y gozarnos en Él. Y termina esos versículos en el 30, el 27, desde el 27, dice la palabra de Dios: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, este evangelio de San Juan empieza afirmando que Jesús es Dios mismo, cuando no han sido adulteradas las palabras de Dios, porque hay Biblias que están adulteradas. Pero este canon bíblico es del original, y todas las Biblias, exceptuando una creencia, no tiene esta parte como debe ser, cuando dice que en el principio era el verbo, la palabra, y ese verbo estaba con Dios, y ese verbo con mayúscula era Dios. Y después más abajo dice, y ese verbo se hizo carne. Así es que Cristo es el verbo encarnado. Y gracias a Dios, porque este mensaje nosotros lo recibimos del pastor de pastores, oyendo la voz de nuestro pastor y seguirlo a Él. Así es que, hermanos, debemos estar alegres y gozosos, sabiendo que Jesús les dice a sus enemigos: yo y el Padre una cosa somos. Este es algo muy importante que lo está haciendo ver el Señor Jesús a sus enemigos. El verbo era Dios, y así lo dice desde el principio, y fue hecho carne. Y también mencionábamos que Juan termina haciendo en este evangelio la misma afirmación de que Jesucristo es Dios, como lo veíamos en otro mensaje anterior. Así es que, hermanos, este mensaje que encontramos en el evangelio según San Juan nos habla de una relación del Padre y del Hijo, pero Jesús ora para que sus discípulos entiendan y se unan a esta unidad con el Padre, como así lo dice el versículo 30, dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, porque esta es la respuesta inmediata de los que no son ovejas de Cristo, de los que no son del pastor de los pastores. Y claro que no lo iban a matar, puesto que la hora del Señor no había llegado. Va a llegar cuando Él mismo ponga su vida, cuando Él mismo lo determine voluntariamente, no cuando estos demonios querían apedrearlo porque no creyeron en la voz de nuestro Dios. Y siguiendo con el texto, pues nos dice la palabra de Dios, no lo leímos, pero diciendo: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y por eso lo crucificaron y lo rechazaron.
Hermanos, es muy importante no rechazar a Jesús. Es lo más importante en la vida del hombre. No rechazar la voz del pastor de los pastores. Él sigue invitándonos con amor para ser parte de su redil, para ser parte de las ovejas, como dice este pasaje, que oigas la voz del Señor y Él nos conozca como ovejas de su prado, como ovejas de su redil. Y darle gracias a Dios porque el mensaje que el Señor Jesús dijo en ese momento y lo sigue diciendo es que Él y el Padre una cosa somos. Y en esa unidad el Señor quiere que estemos unidos al Padre a través del Hijo, en esa esencia de lo que es la Santa Trinidad que está plasmada en la palabra de Dios. Volvieron estos enemigos para tirarle piedras y matarlo. Pero no fue así, hasta que Dios voluntariamente lo dispusiera en el tiempo que Él sabía que lo iba a hacer. Le damos gracias a Dios, porque en su bondad y en su misericordia ha puesto que en nuestro corazón no rechacemos a Cristo Jesús. Y es nuestra oración para que todo aquel que aún no viene a este redil escuche la voz del Señor Jesús y obedezca la voz del Señor Jesús y quite todas las cosas que estorban, como estos hombres no pudieron quitar su posición, su poder, su éxito. Es lamentable, pero el mundo camina por esa senda, la del éxito, la del dinero, la de la fama, la de las posesiones, ser ricos, insaciables. Y todo eso aquí se va a quedar. Lo único que llevaremos es la palabra de Dios, los que escuchamos la voz de Dios, por su gracia divina, por ese llamado que el Señor nos hace y que está haciendo en este tiempo en el que está guardado el mundo en sus casas. El Señor nos habla, escucha su voz, no lo rechaces. Que el Señor les bendiga.